Evangelio según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra?». Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios, a la buena noticia del Evangelio. Cuando nosotros abrimos la Biblia en el Salmo 37, se dice: «Fui joven, ya soy viejo, nunca he visto a un justo abandonado, ni a su descendencia mendigando pan». Ciertamente estas palabras son muy bellas, muy bonitas, palabras del Salmo, pero podemos aceptarlas, estas palabras así nomás como están, sin ninguna reserva, sin ninguna queja, sin ninguna objeción. Podemos decir así, peladito, podríamos decir esta expresión, sin ningún matiz. ¿Cómo es que Dios no responde siempre e inmediatamente a las súplicas de los hombres? Porque ciertamente encontramos gente muy justa, gente muy buena, que suplica a Dios y que no siempre le va bien. Entonces, a causa de eso, mucha gente no cree en Dios. Este tema del ateo, el ateísmo, el ateo o el agnóstico son parientes. El ateo es el que dice que no cree en la existencia de Dios. El agnóstico es el que dice que no se puede conocer las características de Dios. Algunos dicen, bueno, Dios no puede ser este Dios que predica el cristianismo. Si Dios frente al misterio del mal no hace nada, es porque no es tan bueno como se dice. Y si pudiendo hacer algo no lo hace, ¿por qué no lo hace? Y entonces aquí nos encontramos con una cierta impotencia de Dios o maldad de Dios. O no puede hacerlo o no lo hace porque es malo. Bien, todo esto nos lleva a ciertas preguntas acerca de la relación del hombre con Dios y la respuesta que Dios da a los interrogantes del hombre y a las búsquedas profundas del hombre y a las peticiones del creyente. ¿Qué debe ser la oración? La oración no debe ser una manera de forzar a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Ya sabemos, la oración no es informarle a Dios qué es lo que nosotros necesitamos solamente porque Él, ya lo dice la palabra de Dios, todo lo sabe antes que nosotros le digamos. La oración entonces es esta posibilidad de sintonizar con los pensamientos de Dios. No se trata entonces de poner el cuchillo en la panza de Dios para que responda inmediatamente. Esto podríamos decir es el escenario en el cual se mueve la parábola de hoy. En esta parábola se comienza con una presentación de algunos personajes, dos personajes, un juez. El deber del juez debe ser proteger a los débiles, a los indefensos. En cambio, este juez es un insensato, uno que no tiene nada de sentimientos de piedad. Estas son las características del juez. El otro personaje, el segundo personaje, es la viuda. Ya sabemos que en el Medio Oriente y en la Biblia, la viuda significa una persona desprotegida, una persona indefensa. Esto era la viuda en la época de Jesús. La parábola entonces pone en escena una viuda que ha sufrido una injusticia. Muchas veces esto ha sucedido. Jesús seguramente ha visto muchas veces estas circunstancias, ha sido testigo de estos acontecimientos. Quizá esta viuda ha sido engañada en algún asunto de herencia o fue víctima de alguna trampa, no lo sabemos, pero Jesús seguramente ha podido ser testigo, como también nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Pero a esta viuda le queda, podríamos decir, una última alternativa. Se juega
la última carta que tiene en la mano. ¿Cuál es? Insistir al juez, insistencia continua al juez. Esto es lo que le queda a la viuda. Dice que esta viuda es muy molesta. Dice el juez, esta viuda me inoportuna, se ha vuelto insoportable, y entonces a causa de esto yo voy a atender a esta viuda. A veces podemos entender esta parábola de un modo demasiado pagano, pensando Dios es el juez al cual hay que insistirle para que finalmente Él nos dé aquello que nosotros estamos necesitando. Ciertamente esto es una interpretación paganizada del rostro de Dios, un Dios que tiene que aflojar ante la insistencia de los hombres. ¿A quién representa este juez malvado? Nosotros pensaríamos inmediatamente que este juez representa a Dios, pero no es así. Este personaje en realidad es un personaje secundario que está, diríamos, en el escenario para crear la situación. Es coreografía este personaje, no es el personaje central. Aquí entonces, ¿cuál es la situación que se está presentando? La injusticia que vive esta mujer. Podríamos decir que la palabra clave, que 4 veces aparece en esta parábola, la palabra clave es la justicia. Entonces, una parábola que habla sobre la situación de injusticia, y sobre esto Jesús quiere llamar la atención. Frente a las injusticias, ¿qué hacemos nosotros, discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús vamos a encontrar siempre en el mundo injusticias. Estamos marcados por las injusticias, estamos marcados por la muerte. Frente a todo esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción como discípulos de Jesús, como cristianos? En la época de Jesús, esta justicia, ya sabemos, se concretizaba en los sistemas opresivos a nivel político, social, también religioso. Había una cierta opresión religiosa. Bueno, hoy estas injusticias están representadas por los abusos, las estafas, los daños a los más pobres, aquellos que son postergados, aquellos a los cuales el mundo usa para provecho propio. Bueno, la respuesta a esta pregunta es la que quiere dar la parábola. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Qué hacer en estas circunstancias? El mensaje de la parábola es orar en estas circunstancias. Pero una oración que, ya dijimos, se trata de sintonizar con el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque frente a estas circunstancias de injusticia, muchas veces nosotros estamos tentados a perder los estribos. O sea, la oración es el gran medio para no perder la cabeza, aún en los momentos dificultosos y difíciles que nos toca vivir como discípulos de Jesús. ¿Cómo se hace para estar en permanente oración, para rezar siempre? Ya sabemos que la oración no se identifica con una repetición monótona de fórmulas. Orar siempre significa entonces no tomar ninguna decisión sin haber consultado antes con Dios, sin haber confrontado nuestro corazón con el corazón de Dios. Esto significa estar en permanente oración. ¿Y para qué necesitamos esta oración? Necesitamos esta oración para que el reino de Dios se haga presente, porque finalmente el Evangelio es una proclamación del deseo de Jesús de que se haga presente el reino de Dios, es decir, esta sociedad alternativa que vino a proponer Jesús, donde los valores son diversos a los del mundo. Entonces, ¿orar para qué? Para que estos enemigos que se llaman a veces la pasión, los impulsos incontrolados, las reacciones instintivas que podamos tener, no entren en el corazón del discípulo de Jesús. Esta parábola, recordemos, el Evangelio es de Lucas. Esta parábola está dirigida a los cristianos que viven persecución. Por lo tanto, hay una intención concreta del escritor del Evangelio. Los cristianos están perseguidos. La comunidad de Lucas, del año 80 más o menos, en el Asia Menor, es una comunidad perseguida. Comienza a haber una persecución así como solapada. Luego será más violenta, pero comenzamos con una persecución solapada hacia los cristianos. Recordemos que Domiciano pretende que todos lo adoren a él como un Dios,
los cristianos no lo van a hacer y entonces todo eso le trae consecuencias negativas. Bueno, los cristianos empiezan a sentirse como marginados, dejados de lado, con ellos se comete injusticia. Frente a esto, ¿qué hace un cristiano? No reacciona con violencia, reacciona de acuerdo a los criterios del reino de Dios. Ahora entonces resulta claro que esta viuda de la parábola es la comunidad cristiana. Literalmente es la iglesia de Lucas, es la comunidad perseguida, esta que no encuentra respuesta inmediata, esta que vive permanentes ataques de injusticia. Bueno, somos nosotros, los discípulos de Jesús, los que tantas veces somos víctimas de este sistema de opresión. ¿Por qué? Porque queremos marcar la diferencia viviendo los criterios del reino de Dios, que son absolutamente diversos a los criterios del mundo. La parábola termina diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Porque en realidad este es el tema de la parábola, la fe que tiene como instrumento de realización la oración. La fe es entonces sintonizar con el deseo de Dios, que es la instauración de un reino distinto, de una sociedad alternativa, lo dijimos. Por lo tanto, esto es lo que Dios quiere, lo que Dios pretende de nosotros. Una fe que no se lleva a cabo sin nosotros, sino con nuestra permanente colaboración, cuando nosotros aceptamos la propuesta de Dios y la llevamos a cabo en nuestra vida. La fe cristiana no nos garantiza que todo siempre nos vaya bien, sí nos garantiza que al final todo terminará bien. Hasta la próxima.